Desde hace meses han sido constantes las quejas de los trabajadores de la salud, quienes incluso han salido a las calles para protestar por la falta de protocolos y materiales suficientes y adecuados para hacerle frente a la pandemia en México, la cual los expone principalmente en un mayor riesgo de contagio y a un desgaste físico y mental producto de las jornadas extenuantes de trabajo en el periodo de la emergencia, así como la presión para dar respuesta a la demanda de servicios con insuficientes recursos de medicina crítica, aunado a que también persiste su temor permanente del contagio o de llevar el virus a sus hogares. Según cifras de la Secretaría de Salud, a fines del pasado mes de junio, 1 de cada 5 casos de COVID-19 en México correspondió al personal de salud, lo cual significó cerca de 46,000 contagiados por el coronavirus, de los cuales desgraciadamente fallecieron alrededor de 700. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de Revolución Democrática 2.0. Ya estamos a fin de mes, estamos cerrando julio y cerrando también con el mes, estamos cerrando este bloque que habíamos traído para todas y todos ustedes en los temas que trataban sobre cómo ha maltratado el COVID a nuestro país, estos rezagos tanto económicos, políticos y sociales. El día de hoy vamos a hablar, sí, sobre estos estragos, pero cómo han recaído específicamente en los trabajadores del sector salud, cómo se han violentado sus garantías laborales, cómo se ha afectado incluso su propio derecho a la salud. Para ello tenemos 3 ponentes que nos van a regalar toda su sabiduría, su experiencia acerca de este tema. Sin más preámbulo, yo se los voy a presentar porque ya ven que luego el tiempo no nos alcanza. Vamos a presentarles al doctor Armando Rosales Torres. Él es líder del Sindicato Libre de los Trabajadores del Seguro Social. Doctor, le agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy aquí en Revolución Democrática. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Gracias, doctor. Aquí también estamos para servirle a usted. Voy a presentarles también a Jaime Guerrero Vázquez. Él es sociólogo, especialista en política social, escritor, periodista y conductor de TV Web, exdiputado local de la Ciudad de México y actualmente eres director general del Grupo de Respuesta Rápida, un despacho especializado en análisis y asesoría política. Jaime, te doy la bienvenida nuevamente ahora en esta modalidad virtual a la que nos hemos tenido que adaptar. Gracias. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Y gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Voy a presentarles también al senador Juan Manuel Fósil Pérez. Él es economista, integrante de las comisiones legislativas de Hacienda y Crédito Público, Economía y Salud. Senador, gracias por estar con nosotros, por participar y apoyarnos en Revolución Democrática 2.0. No, gracias a ustedes, Gabriela, y qué gusto poder estar participando de nuevo. Y saludos a los compañeros Armando Rosales y Jaime Guerrero. Ojalá y podamos ayudar a aclarar las cosas. Que sí. Estoy segura de que sí. Pues si les parece bien, vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Como bien les mencionaba yo al principio, vamos a hablar sobre específicamente cómo ha hecho estragos el COVID en los trabajadores del sector salud. Vamos a comenzar. Según las cifras de la Secretaría de Salud, a fines del mes de junio más o menos, 1 de cada 5 casos de COVID en nuestro país pues correspondió al personal del sector salud. Lo cual, pues más o menos las cifras que yo tengo, y si no, corríjanme por favor, fue un poquito más de 46,000 contagiados por COVID, de los cuales pues desgraciadamente fallecieron alrededor de 700. ¿Qué opinan al respecto? Vamos a comenzar por favor con el doctor. Adelante. Bueno, definitivamente nosotros como trabajadores de la salud no creemos en las cifras que da el gobierno porque son muy erráticas. Son muy erráticas y hay mucho paciente que fue catalogado como neumonía típica, siendo que fueron casos positivos de COVID-19. Ellos hacían mención de alrededor de 700 personas y hablan, como tú dices bien, un 5% de estos que vienen siendo trabajadores de la salud. Si esto lo multiplicas por 5, definitivamente es un número exponencial de compañeros de trabajadores de la salud que se han contagiado y que han perdido la vida, ¿sí? Que han perdido la vida en la lucha de esta pandemia. ¿Por qué tengo que nosotros no confiamos en los datos oficiales? Creo que se ha alargado demasiado esta pandemia, no se llevó a cabo los protocolos y eso que tuvimos 3 meses de aviso desde que empezó en la isla de Wuhan, en China, es esta pandemia. Entonces, todas las cifras que está dando el gobierno definitivamente se quedan muy cortos.
Nosotros sabemos que muchos, que son muchos, y queremos establecer la causa del contagio realmente y de su muerte también. ¿Por qué? Porque todos estos datos los vamos a ir recopilando, porque es muy importante el juego del equipo de protección personal que se debió de haber entregado a todo el personal de la salud. Creo que es mucho mayor el número de contagios y de muertes al que tú estás haciendo mención. No sé qué opina Jaime. Los datos que nos dan o nos marcan como oficiales, pero pues ya sabe que también por ahí luego tienen otros datos. Entonces, por eso es importante que tratemos estos temas en Revolución Democrática, porque disipamos también las dudas que se generan alrededor, incluso de las propias cifras, ¿no? O sea, ya no sabemos cuáles son, si confiar. Entonces, por eso es que el objetivo de este programa es platicar con ustedes para que nos ayuden a desarrollar, así como lo está usted haciendo, doctor. Y me encantaría, si me lo permiten, preguntarle también, ¿cuáles han sido las causas de estos índices tan altos de los contagios? ¿Se podrían realmente haber evitado? ¿O es un riesgo que los trabajadores de la salud corren al tratar a los pacientes infectados? No. Esto que quede muy, muy claro, sí, muy respetable la opinión de mi compañero, tanto de Jaime como de Juan Manuel. Es muy importante. Desde el punto de vista médico, esto pudo haberse aminorado. Si desde un principio se hubiera utilizado el cubrebocas, ¿sí? Hubiera disminuido, pero exponencial el contagio, exponencial. Ya en otros países el cubrebocas fue fundamental para la contención de esta pandemia. Aquí en México, el 26 de marzo yo hice una denuncia pública, incluso alcanzó arriba de 10 millones de visitas, en donde nosotros estamos peleando por qué hasta el 26 de marzo estaban tomando cartas en el asunto. Si desde el mes de noviembre y diciembre ya se sabía que venía la pandemia. El doctor Gatell, él minimizó, pero muchísimo, esta pandemia diciendo, y están los videos que él lo dijo, que este virus era menos letal y menos contagioso, ¿sí?, que el H1N1. Y cosa que el tiempo le demostró que fue un gravísimo error haber minimizado esta pandemia. Y si a esto le damos que no hubo el equipo de protección adecuado para los trabajadores, ¿sí?, eso hizo una bomba enorme contra todos los trabajadores del sector salud. Así es. Jaime, entonces tú atribuirías como comunicador, tú también tienes esta parte de la TV web, ahorita las redes sociales son muy importantes, ¿lo atribuirías a un mal manejo desde la imagen por parte del gobierno de esta pandemia? ¿Cómo le afectó esto a los trabajadores del sector salud? Mira, hay un mal manejo político. El presidente dice que esto no es político, falso. Todo asunto público es político. Hay un mal manejo político, hay un mal manejo comunicacional. El gobierno hizo muchos mensajes contradictorios. O sea, por un lado se minimizó la pandemia, como se dice, como dice el doctor Rosales, pero por otro lado el presidente pues aparecía en restaurantes, invitando a la gente a las fondas, besando bebés, etcétera, etcétera. Entonces, estos mensajes contradictorios que daba el gobierno fueron clave para entender por qué la población se confundió. Ese es un dato. El otro dato es, el gobierno dice, el observador dice que ellos están ocupados desde enero en este asunto. Hay que recordar que los primeros casos en México fueron en febrero, pero él dice que desde enero estaban ocupados. A ver, vamos a distinguir. Empezaron a hablar en enero, pero hablar no significa prepararse, significa nada más hablar, ¿sí? Porque si uno ve la lista de las compras que empezaron a hacer, las empezaron a hacer hasta mucho después. Y les voy a decir algo, si no hubiera sido por los chinos y los norteamericanos, las compras se hubieran todavía tardado más. Esa parte fue importante. Nosotros en el despacho hicimos un seguimiento de principios de marzo,
hasta finales de junio, es decir, cuando había terminado el primer mes de la sana distancia, de la nueva normalidad, y el descubrimiento fue impresionante. No había habido un solo día, pensemos en eso, un solo día no hubo en que no hubiera una queja de los trabajadores de la salud en alguna parte de la República o en varias partes. Todos los días, un hospital, una clínica, se quejaba. ¿De qué se quejaba? De primero, lo básico, que no tenían equipo, ¿sí? Que estaban totalmente desprotegidos. Dos, que tenían que comprar el equipo, ¿sí? Sangría a sus propios honorarios. Tercero, que las condiciones los obligaban a descuidar a los pacientes de otras enfermedades. Ahí están los casos de las personas con cáncer, ahí están los casos de las personas con diabetes y con otras enfermedades que si no se atienden puntualmente se pueden volver mortales de una manera muy sencilla. Pero quiero que nos hagamos cargo. Marzo, abril, mayo, junio, 4 meses, 120 días en el que todos los días los trabajadores de la salud se quejaron por algo, paralizaron una calle, cerraron un hospital, protestaron, etc. Esa es una cara. Y la otra cara es las agresiones que sufrió los trabajadores del sector salud. Se me hace francamente inconcebible cómo en algunos casos les hicieron la guerra a sus vecinos que eran enfermeros, enfermeras, que eran doctores o doctoras, que eran incluso personal administrativo. Nada más como un dato, el 29 de mayo el índice de letalidad, aún con las cifras oficiales, como bien dice el doctor Rosales, aún con las cifras oficiales, el índice de letalidad entre los trabajadores de salud era más alto en México que en España, Italia, Brasil, Rusia y Estados Unidos. Muchísimas gracias, Jaime. Hablando en este sentido, senador, a mí me gustaría escucharlo también a usted. Me gustaría que me explicara, que me dijera su opinión. ¿Se pudo haber evitado esta, pues, lamentable, como dice Jaime, inconcebible ataque a los trabajadores del sector salud, no solamente en sus casas, hasta en sus propios trabajos? El simple hecho de no tener los insumos necesarios, pues ya, desde ahí también era, pues, desatenderlos, siendo los que estaban en la primera fila ante el COVID-19. ¿Se pudo haber evitado? Sí, bueno, yo empezaría, saludando al público, pero también coincidiendo con los dos compañeros que me antecedieron. Desde mi apreciación, el de la pandemia ha sido bastante malo. Al principio pusieron al doctor López-Gatell para distraer la atención. Al principio funcionó, pero desde ahí empezaron a ser contradictorias sus participaciones. Decían que desde preparando. López-Gatell debe haber entrado en marzo a comentar las noticias de cómo iba el contagio. Empezaron diciendo que el cubreboca no servía para nada, para empezar, cuando el cubreboca es una primer defensa para todos. Así que, pues, el propio López-Gatell, que dicen que es especialista epidemiólogo, de lo mejor que tiene la cuarta transformación, bueno, no sabía que el cubreboca sirve para eso. Pues la verdad que desde ahí empieza uno a pensar qué calidad de personas están manejando la salud en México. Después, cuando ya los pacientes empezaron a llegar a los hospitales, no había ningún protocolo para atender a los pacientes. Si te sentías mal, te decían que te fueras a tu casa, que estuvieras en una cuarentena de 14 días, que revisaras a ver qué te pasaba, y si te ponías malo, que regresabas. Bueno, eso mal de parte del sector salud, porque estando ya enfrente de una pandemia, pues lo correcto es que tú sepas que fue Pedro López a verte porque se sentía mal, lo mandaste a su casa. Yo sugeriría que como gobierno, pues tenemos que seguirlo, llegar con su familia, darles una asesoría de cuáles son los cuidados que debe tener esta persona, de aislamiento, etcétera. Se le pudo haber dado alguna medicina para atenuar sus problemas. Incluso si la persona es el quien sostiene a la familia, bueno, pues ayudar con despensa a la familia para que no tenga necesidad de salir y todo pueda con confinamiento. Todo esto es lo que no se hizo.
Incluso también recuerdo que no había pruebas para la gente que llegaba enferma. Se les hacía la prueba nada más a los enfermos, a los muertos, perdón, para saber si tuvo COVID. Entonces, un manejo bastante malo y que nos llevó a que tuviéramos ya en estos momentos un contagio muy acelerado, ya con más de 40,000 personas fallecidas, todo el mes de abril, cuando ya venía creciendo el contagio. El presidente, de manera muy errática, no sé si mal informado o él no cree en las cifras o no cree en los problemas de las pandemias, todavía decía: salgan a comer, vayan a visitar a sus familias, abrácense, bésense, o sea, no hay problema, esto no va a pasar nada. Bueno, hoy, a los 2 meses de que este señor estuvo platicando que no pasaba nada, vean ya la cantidad de personas fallecidas que tenemos, la cantidad de contagios, y pues todavía se está calculando que esto nos va a durar hasta marzo, si bien nos va, el año próximo, y pues la cantidad de fallecidos será lo que hoy tenemos. Así que un mal manejo. Y en la cuestión de la salud, pésimo el manejo para el personal médico, auxiliares, enfermeras, todo, sin protocolos, sin equipos, sin materiales para poder sanitizarse, sin incentivos. Lo único que vi que medio cumplieron fue mandar a las personas de mayor edad a sus casas, pero eso de mandarlos a sus casas está bien como medida de salud por las personas adultas, pero obviamente se le recarga el trabajo a los que se quedan, que tienen que estar trabajando tiempo de más, tienen que atender más pacientes y obviamente más expuestos. Al estar más expuestos, pues se van a enfermar si no tienen equipo, si no tienen ninguna defensa, como no la tuvieron durante mucho tiempo. Espero que ya la tenga mejor. Aquí el líder sindical pues estamos mejorando aspecto. Entonces, dejamos sin ninguna defensa al personal médico y por eso llegamos a una cifra que hace algunos meses llegó a ser el 30%. Ha bajado ya porque el contagio se ha acelerado afuera de los hospitales, pero llegó a ser el 30% el personal contagiado. Por lo tanto, los hospitales se volvieron un centro de contagio también para las personas que llegaban a atenderse cualquier enfermedad. Porque si 3 de cada 10 eran los contagiados por COVID y eran del sector salud, bueno, pues ahí estábamos teniendo un cultivo para más contagios. Así que me parece muy malo el manejo del gobierno, honestamente, sin que sea amarillismo, simple y sencillamente, todo lo que hemos podido apreciar nos ha llevado a que tengamos una cantidad de contagios muy grande, fallecidos desafortunadamente ya más de 40,000. Bueno, y el gobierno todavía sin tener una estrategia para detener esta pandemia. Ese es lo que está ocurriendo en México. Yo creo que estamos más o menos en la misma sintonía. Definitivamente se envió al personal de salud a la guerra pues sin ningún arma, sin protección y sin nada. Vamos a seguir comentando al respecto ahorita que regresemos del corte. Por favor, compartan el programa, síganos en Revolución Democrática. Todos sus comentarios los leemos, de verdad, son muy valiosos para todas y todos los que hacemos posible este programa, que por supuesto les mandan un saludo desde la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, quienes los que hacen posible este programa, pues les mandan un saludo. Escriban sus comentarios también, por favor. Compártanlo y sobre todo háganme un favorcito. No se vayan porque ahorita regresamos. Somos uno de los países con mayor tasa de contagio en el personal del sistema de salud y con mayor tasa de mortandad en el mundo. Esto evidentemente no es una casualidad, no podemos decir que así nos tocó. Esto se debe a que pese a que la pandemia tardó 3 meses en llegar a México, el gobierno no se preparó. A pesar de que ellos nos quieren vender la idea de que estaban preparados, el gobierno no tomó medidas y esta pandemia atacó a nuestro país en un momento en que el sistema de salud en México venía sufriendo recortes presupuestales, venía sufriendo la cancelación del Seguro Popular para entrar con un modelo del INSABI. Hay que recordar que a principios de año, antes de la pandemia, ya había muchos problemas en el sector salud por falta de equipo, de medicamentos, de atención, por este paso improvisado hacia el INSABI por parte del gobierno federal, esta austeridad mal entendida, el tema de las compras consolidadas,
que quieren comprar todo de un jalón, pese a que no tienen bien planificado esto, y generó desabasto, y eso provocó que muchos médicos, enfermeros, enfermeras, que muchos personal de mantenimiento, de intendencia, en fin, toda la gente que tiene que ver con el sector salud, atendiera la pandemia sin las medidas mínimas de seguridad, como son las caretas, cubrebocas, uniformes, aislamiento adecuado, generó una elevada tasa de contagio y al mismo tiempo una elevada tasa de mortandad. Esto es un crimen porque son héroes y heroínas que todos los días han estado exponiendo su vida, no viendo a sus familias, para tratar de salvar vidas de otros seres humanos, y que en el camino muchos de ellos cayeron ante la incapacidad y la indolencia de un gobierno sumamente incompetente. Bueno, de inicio, yo pienso que el gobierno debería dar prioridad a esta situación. De inicio, darle prioridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor hablan de que las cifras ya bajaron y sin embargo el virus sigue. De inicio yo creo que le tendría que dar prioridad a esta situación para empezar. Y lo que corresponde al personal de salud, desde los médicos hasta enfermeras, todos los que armamos este sector, yo creo que el apoyo emocional que se incremente en cada una de nuestras unidades. Yo te puedo hablar de mi hospital, que es COVID, pero bueno, finalmente todos los hospitales, todo el personal está sufriendo lo mismo, aunque no sea COVID de lleno. Finalmente la gente llega pues contagiada, pero de inicio yo creo que una ayuda emocional que se implementara de lleno para con nosotros, yo creo que sería algo formidable. Estamos de regreso aquí en Revolución Democrática 2.0. Como saben, hemos tratado de llevar un bloque en este mes, a lo largo de este mes, para tratar los temas focalizados sobre cómo ha repercutido la pandemia de COVID-19 en nuestro país. El día de hoy estamos hablando específicamente de los trabajadores del sector salud, cómo es que se las han visto, como ya decíamos, pues lamentablemente se fueron a la guerra sin fusiles. Hoy estamos platicando al respecto, vamos a retomar el tema. Ya veníamos platicando hace un ratito, doctor, me gustaría comenzar con usted, doctor Armando. Veníamos platicando justamente de que los trabajadores y las trabajadoras de salud en diversos estados se manifestaron, protestaron, se quejaron por pues la falta de insumos, la falta de protección, de protocolos, de materiales, pues que simplemente no tenían y que incluso tenían que comprar de su bolsa. Y bueno, fue una queja tan grande que hasta los que no éramos parte del sector salud la sentíamos propia también. Pero a mí me gustaría saber, usted que está de ese lado, ¿qué respuesta tuvieron del gobierno? No hemos tenido ninguna respuesta, ¿eh? Seguimos nosotros como trabajadores activos batallando. Es una insuficiencia del equipo de protección personal. Al menos aquí en mi hospital, el equipo de protección personal es demasiado carente. Es un par de guantes, una bata que la ves translúcida, unos gogles que entran las nebulizaciones por arriba, donde te puedes contagiar, los cubrebocas N95 que no tienen garantía de NOsh para que tenga realmente esa impermeabilidad hacia el virus, que de hecho, aclaro, siempre lo he dicho, el virus es tan pequeño que este cubrebocas, incluso el N95, es como si quisieras detener el humo, ¿sí?, con una red de fútbol. Así de fácil se las pongo. Es un virus demasiado pequeño. Entonces, el cubrebocas con la careta, pues obviamente te protege mucho más. Pero ese tipo de equipo de protección personal, el Instituto Mexicano de Seguridad Social no lo da. Ahora, en el hospital donde yo estoy, es un hospital inicialmente COVID, y en donde dice, bueno, nosotros, los pacientes que están contagiados, que son positivos, van por los pasillos del hospital como Pedro por su casa, ¿no? Aventando y destilando virus por todos lados, y pues todos estamos ahí. Entonces, nosotros, por cuenta propia, pues comprábamos nuestro equipo, mascarillas, FFP2, que son los que realmente protegen, te dificultan más la respiración, pero realmente te protegen. Es muy importante,
¿sí? En base a esta pregunta, que hay 2 violaciones. Y las 2 violaciones son básicamente a la norma 0117 del 2008 y la otra es a la norma 017 SSA 2 del 94, en donde dice que el equipo de protección personal y la selección, uso y manejo en los centros de trabajo debe ser establecido según los requisitos mínimos para que el patrón seleccione y adquiera y proporcione a todos los trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para proteger a los agentes para protegernos de los agentes del medio ambiente de trabajo. Yo hacía un reclamo muy fuerte a la delegada aquí en Zacatecas, incluso al maestro Zoé Robledo, diciéndole, esto es un problema de bioseguridad, porque es un virus. Hay un video que anduvo circulando en las redes sociales. Este video sale en Nápoles, Italia. Cero contagiado del personal de salud, ni un solo médico, enfermera o de compañeros del área de limpieza e higiene se contagiaron. ¿Por qué? Tendrían que ver el video. Todo el equipo que les estaba otorgando el gobierno en Nápoles era de bioseguridad. Eso es lo que nosotros pedíamos. Estamos ante una contingencia, ¿sí?, biológica, nos guste o no nos guste. Y como decía Jaime, de que es político esto, ¿sí? Y esto yo siempre lo he dicho, la cuestión de la salud debe de verse como una prioridad nacional, y nunca lo han hecho. Sabemos, sí, todo lo que quieran decir, que fueron los gobiernos pasados, pero ya están ellos aquí, tienen 2 años. No han hecho absolutamente nada por mejorar la salud de los mexicanos. Yo me acuerdo cuando mi presidente dijo, vamos a tener un servicio médico de primer mundo. 2 años y yo lo sigo esperando. Y soy médico, ¿sí? Y voté por él, lo digo, voté por él, ¿sí? Pero no se vale todo cómo nos han tratado a todos los del sector salud. Estamos solos. En el ambiente en que yo estoy, todos mis compañeros, todos, hemos sido agredidos tanto directamente por el maestro Zoé Robledo como director general, porque no ha habido un liderazgo vertical de arriba hacia abajo y nos dejaron solos. Y lo sigo sosteniendo y tengo pruebas para ello. No se diga las aportaciones, en este caso del gobierno, no las hemos visto, no llegan. El día de hoy aquí a Zacatecas llegaron 6 ventiladores. De esos 6 ventiladores, uno de mis compañeros dice, doctor, llegaron 6 ventiladores, pero es basura de otro lado, no funcionan. O sea, tratan de engañarnos, que no se equivoquen. Creo que nosotros, todos los del sector salud y la gran mayoría de nosotros, somos siempre pensantes, no es, ya se terminó ese tiempo de que teníamos que agachar la cabeza y no lo vamos a hacer por ningún motivo. Aquí hubo violaciones a las normas, ¿sí?, específicas, y si me permiten, hay dentro del Seguro Social, que es donde yo estoy, el plan institucional frente a emergencias y desastres. Aquí están, ¿sí? El maestro Zoé Robledo estableció este plan que está mucho mejor que porque este es desde que estaba el director general, que era Níquel Arriola Peñalosa. El maestro Zoé Robledo hizo uno mucho mejor que con mejores adecuaciones. ¿El problema cuál es? El problema es que se quedó arriba, se quedó en la nube. No bajó a donde debe de bajar, que somos nosotros, los trabajadores, ¿sí? Alguien en su inicio decía, se están muriendo, creo que fue de Baja California el gobernador, se están muriendo como moscas. Y efectivamente, mis compañeros se estaban muriendo como moscas. Y hoy por hoy seguimos muriéndonos como moscas. Y hoy por hoy seguimos teniendo esa discriminación a quienes nosotros tratamos y atendemos. El día de anoche terminé de operar y fui a cenar. Pues así literalmente, las personas que estaban 2 mesas a un lado a mi izquierda, estas personas se levantaron y se fueron 2 mesas más adelante porque yo iba con mi uniforme quirúrgico. Lo decía ahorita compañero Jaime, dice, es que toda esta lesión social que hay ante nosotros sigue persistiendo y no nos la podemos quitar. Ahí viene un doctor, ¿por qué?
porque está lleno de virus y nos va a contagiar. Oye, espérate, somos los que más nos lavamos las manos, somos los que siempre tenemos cubrebocas, somos los que ponemos en riesgo a nuestras familias, ¿sí? Y por atender a la población. Y lo vamos a seguir haciendo. Este comentario lo hago en base a lo que comentaba ahorita Jaime, que efectivamente la discriminación sigue. Justamente usted está tocando un punto que a mí me gustaría que disipáramos, porque nos han hecho llegar esta duda personas mismas del sector salud. El hecho de no dotarlos de estos suministros, de estas herramientas, de este material, viola sus derechos laborales, pero también su derecho a la salud. Me gustaría que me ayudara, senador, por favor, contestando esta parte. También ahorita vamos a dar la palabra, por favor, a Jaime para que me conteste en esta pregunta, al doctor también. Sí. ¿Es una violación? O porque ahorita el doctor está sacando incluso la parte legal, la parte donde vienen todo con lo que ellos se sustentan, pero así específicamente, ¿es una violación doblemente el derecho laboral y el por derecho supuesto, como ciudadanos a la salud? Claro, Gaby, en el derecho laboral pues está sustentado cómo los patrones deben darle equipo de protección en trabajos con riesgo a sus trabajadores, así que inclusive recolectores de basura deben tener bocas, cubrebocas, guantes, overol para no ser contagiados ni lastimados. Un soldador le tienes que dar también guante, overol, una máscara especial por el reflejo de la soldadura y además por la rebaba. Un policía no lo puedes mandar todo sin blindaje, pues te vas a enfrentar a la delincuencia organizada y obviamente pues que están bien preparados, el peligro está afuera y bueno, pues con más razón en el sector salud están ante muchísimos contagios. Obviamente, por derecho laboral, derecho a la salud y derecho humano, tienes que darle toda la protección al personal que está ante un peligro inminente de ser contagiado, pues de todo el equipo personal, todo el material para proteger. Yo no le veo mayor vuelta de hoja. Se les ha faltado muchísimo el respeto de todos sus derechos a los trabajadores de la salud. Y como dice ante esto el senador, ¿qué posición toman ante justamente estas violaciones a sus derechos? Mira, como estamos todos en receso, es difícil poder concentrar el esfuerzo. Si estuviéramos en acción, estoy seguro que con mucha frecuencia estaríamos tocando este tema, pero bueno, muchos de nuestros estados estamos con cierta frecuencia tocando estos temas de lo que el líder sindical está comentando. En el seguro social, en el sector salud público, en Pemex, no les dan equipo, la gente lo tiene que, o sea, el personal de salud lo tiene que comprar de su propio bolsillo. Se les ofreció un bono, el bono no les ha llegado a muchos, es un bono que bastante, bueno, por lo que he escuchado son 400, 500 pesos al mes que les dan a lo del sector médico, que realmente con eso pues es una vacilada lo que están ofreciendo. Así que yo repito, no me parece adecuado lo que ha hecho el gobierno en el trato del personal del sector salud y bastante han sacado la casta todo el personal de salud para poder contener el contagio que ya se nos volvió bastante peligroso en el país. Muchas gracias, senador. Eso sería mi comentario. Gracias. Sí. Antes de irnos al corte, Jaime, me gustaría, tú tienes una TV web también como periodista, pues da seguimiento a estas famosísimas mañaneras. Cuéntanos, por favor, pásanos corriente, porque ya le preguntábamos al doctor Armando y pues ni ellos mismos saben qué respuesta les han dado porque simplemente no ha habido. Pero tú, ¿qué has escuchado por parte del gobierno? ¿Qué están tomando? ¿Qué medidas están proponiendo para la protección de los trabajadores y las trabajadoras de la salud? ¿Qué has escuchado por ahí? Mira, el mensaje de las mañaneras es muy claro y muy falso. El mensaje de las mañaneras es las quejas ya se resolvieron o bien las quejas están infundadas y son parte de grupos conservadores que están denunciándonos. Esa es la tónica de las mañaneras sobre las denuncias que hay de los trabajadores del sector salud. O sea, ese es el guión del presidente, no se sale de ese guión. Y lo más lamentable, yo quisiera hacer dos reflexiones sobre ese tema. Están orillando a los trabajadores del sector salud a tomar medidas desesperadas y eso me preocupa.
Hace una semana o 2 semanas, la periodista Denise Merkel pues dio a conocer una carta en la que varios médicos, enfermeras y enfermeros dijeron pues, que estaban hartos de no recibir ningún apoyo y que pues iban a empezar, estaban pensando en hacer paros para obligar al gobierno a reaccionar. Sé que no lo van a hacer porque si algo me consta es que los trabajadores del sector salud, todos ellos, los públicos y los privados, son gente muy comprometida, muy comprometida a riesgo de sus vidas y las vidas de su familia, pero los estamos orillando, lo está orillando el gobierno a tomar medidas desesperadas. Y la segunda cosa es, yo me pregunto, ¿por qué no hay recursos para este material? ¿Por qué no hay recursos para capacitar bien a una serie de trabajadores del sector salud? Esa es la pregunta clave, porque se dijo muy claramente, no le puedes pedir a la gente que no salga a la calle si la gente tiene que salir, porque si no, no come. Entonces, tiene que salir. Entonces, yo recomendé en nuestro programa que tenemos desde marzo, pues que la lógica era hacer una pensión universal, y si no universal, por lo menos a 30 millones de mexicanos que están en los estratos más bajos. Hicimos las cuentas y se podía y se puede hacer eso, pero por supuesto no se quiso hacer. Y no se quiso hacer. ¿El ingreso vital de emergencia? Sí, se tiene muchos nombres, dependiendo de quién lo proponga. Pero algunos dicen que es universal, otros dicen no, nomás démoslo a los 30 millones de mexicanos. Me parece bien. No se hizo, a pesar de que hay recursos. ¿Por qué no se hizo? Porque eso hubiera significado posponer los proyectos que dice el presidente que son prioritarios. O sea, Dos Bocas, Tren Mayas, etcétera. Se está prefiriendo el lucimiento de estos proyectos que la vida de las personas, y estamos aventando en la primera línea de batalla al personal médico. ¿Por qué no se compraron todas estas cosas? Los respiradores, las batas, pues los protectores completos, porque tú ves, por ejemplo, doctores en los hospitales privados que tienen mucha lana y van, pero de la cabeza a los pies, y no es un solo equipo, o sea, les dan 2 diarios, por ejemplo. Y si ves, yo cuando vi las batitas transparentes que les daban, dije, esto es un crimen. A mí me han cuestionado muchos amigos que pues profesan la fe de López Obrador, porque yo digo que es una política criminal, pero sí creo que esta desatención es criminal. Te agradezco mucho, Jaime. Una última de las últimas preguntas. Aquí ya me ven y me apuran, pero ya saben que aquí hacemos con el tiempo oro, porque me encanta escuchar lo que ustedes nos están diciendo. Doctor, rápidamente, antes de irnos al corte, Amnistía Internacional señala que los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales a los que no protegieron del COVID. ¿Qué opina usted al respecto? Definitivamente, eso yo le llamaría un genocidio, ¿sí? Es una cuestión en donde nosotros, como trabajadores, vamos a sentar, ¿sí?, al maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, ante la Corte Penal de La Haya, ¿sí?, por esta omisión tan grande que ha hecho, ¿sí?, de no proporcionar los protocolos adecuados ante una pandemia, de no proporcionar, ¿sí?, el equipo de protección personal, y que eso conllevó a la muerte de cientos de mis compañeros trabajadores de la salud. ¿Usted lo acusó directamente, doctor? ¿Ya lo hizo ante la Fiscalía General o apenas va a hacer lo que nos está comentando? No, ya lo hicimos ante la Fiscalía General de la República por esta omisión. Lo hicimos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante el órgano interno de control. Estamos ahorita, mi bufete de abogados está ahorita esperando solamente que abran las oficinas de la Contraloría Interna para meter el último
la última queja y tener ya las tres instancias que necesitamos para complementar toda la queja y poderlo llevar, ¿sí?, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, ¿sí?, por crímenes de lesa humanidad. Y muy créanme bien, que tenemos los suficientes expedientes donde omitieron todos y cada uno de todos estos elementos para sentarlo ahí. Pues habrá que darle seguimiento, doctor, y sobre todo respaldo al sector salud por distintos medios, ciudadanos, legisladores, por todas partes habrá que respaldarlos, darle seguimiento. Por mientras yo voy a interrumpir un poco el programa porque ya tenemos ahora sí que irnos a un corte, y más que un corte, me están pasando el dato, tenemos que ir rápidamente a una emergencia porque en el quirófano de Revolución Democrática llegó un paciente muy grave, nos llegó el sector salud, está totalmente quebrantado, ya no se puede ni mantener en pie, está muy lacerado, más de 350,000 contagios, más de 40,000 muertos, ya no puede más este paciente, así que por favor acompáñenme al quirófano para ver qué podemos hacer por este paciente, y ustedes por favor no se vayan, también acompáñenos y entre todos hagamos algo para ayudarlo. No, quédese conmigo, paciente, quédese conmigo por favor. No, es que este paciente está muy grave, doctores, de plano está muy grave, tiene más de la tercera parte de su cuerpo, la quinta parte, ya no, casi todo el cuerpo lo trae infectado, más de 700, que bueno, por ahí había otros datos, pero ya no se ven bien, más de 700 infectados de los trabajadores del sector salud han fallecido, trae un estado de estrés postraumático del COVID, ya no sé qué hacerle a este paciente, doctor Armando, ¿qué hago? Ahí te va. Lo primero, intúbalo para que pueda sobrevivir, sobre todo, intúbalo. Enfermera, ayúdeme por favor a intubar. Para que esté en estado vegetativo. ¿Cómo que no hay material, enfermera? No, Juan Manuel, no me lo pongas así, de por sí dicen que nosotros neurocirujanos tenemos mucho paciente en estado crítico. Intubado. Y con muchos problemas cerebrales. Doctor, dice la enfermera que no hay para intubarlo, ¿qué hacemos? No hay para intubarlo. No hay material, doctor. Y dale respiración de boca a boca. Al cabo tiene COVID-19. Híjole, no me vaya usted a arriesgar de esa manera. No hay otra opción, doctor. No hay otra opción. Tú estás en la primera línea de batalla. Tienes que salvar a tu enfermo. Híjole, Casiano. Mejor, mira, ven. Te tengo un trabajito, ven. Es rápido. Mira, déjame, te digo Gaby, te voy a decir una cosa. Yo creo que el que debe de manejar muy bien la pandemia y sabe es Zoé Robledo. Háblale, él sabrá qué va a hacer con ese paciente ahí. Márcale a Zoé. Tú tienes su WhatsApp, no te hagas, Casiano. Si es tu amigo, márcale. Él es buenísimo, Dile que aquí trae. Se acaba de accidentar antier, no creo que te responda, ¿eh? Oiga, ¿se va a atender? No creo que te responda. ¿A qué hospital habrá ido? Porque ya ven que se fracturó, ojalá haya encontrado material. ¿Eh? ¿Al Seguro Social no fue? No, al Seguro no creo. Bueno, eso está bueno. No fue, yo tengo compañeros allá y a ninguno del Seguro Social se presentó, ¿eh? Allá no fue, no, porque aquí la enfermera los entablilla con las palitas ahí, de las paletas que le sobran. Pues mira, esa es la gran creatividad del mexicano, así es que tienes que hacer algo por ese paciente ahí, Gaby. ¿Sí? Híjole, no me lo va a creer. Mire, este cubrebocas era parte de una playera, doctor. Entonces, es el único que tengo. No habrá otra manera, de verdad. Hay muchos. Te digo una. Es el único que tengo. No. Con la ropa interior puedes hacer un cubrebocas tipo escafandra. Híjole, doctor, es que con esta economía hasta los chones ya nos robaron. Ya no nos quedan muchos, oiga. Ya no tenemos ni calzones, con eso le digo todo. Bueno, hoy sí traemos, Casiano. Ahí sí traigo. No, ya va a llover. Híjole. Mire, pues díganme, ¿qué más le podemos hacer? Le extirpamos el cerebro, senador, doctor. Nosotros lo que tenemos que hacer con ese paciente, sí, tenemos que inyectarle, ahí te va. Toma nota para que lo empieces a reparar. Acá está mi pluma. Número uno, debes de inyectarle, ¿sí?, ingresos o dinero. Recursos económicos. Eso te va a dar estabilidad para que lo puedas vestir. Muy bien. Lo puedas arropar. ¿Sí? Ok. Le debes también, número dos,
debes de oxigenarlo. ¿Y cómo lo vas a oxigenar? Debes de contratar más personas para que le des tiempo de que él se recupere mientras el otro se enferma y vuelves a contratar otro. Eso es darle oxígeno a los trabajadores de la salud. Mayor contratación. Pero con mejor sueldo. Que con mejor sueldo, ya, dice, mira, no quiere venir. Les voy a decir algo que les va a dar risa. La mayoría te puedo decir que del 80-90% de los médicos nos sentimos pagados con un gracias. Así fíjate, qué bonito. Qué bonito. Sí, así te lo digo. He tenido pacientes estos días que he operado y doctor, no tengo para pagarle. Tu mejor gratitud es que cuando me veas en la calle, doctor, adiós. Sé que me vas a pagar algún día, pero ahorita con que me dé las gracias, adiós. Qué bonito. Usted espérese tantito. Qué bonito, de verdad. Increíble. Qué bonito. De verdad, doctor, qué bonito. Tú no, Casiano, tú sí me pagas la muela que te saqué el otro día, ¿eh? Tú no te hagas. Sí, no, es que, mira, saben, es bien mañoso. No sé, senador Juan Manuel, de qué manera ustedes realmente puedan apoyarnos al sector salud para que no sigan muriendo compañeros, obviamente ni derechohabientes, ¿no? Es bien importante el trabajo de ustedes, senador, en estos momentos en donde se pongan la camiseta o la bata de médicos y vean todas las carencias que hablamos, decimos, gritamos, vociferamos. Hemos llorado muchos de esta crueldad que ha tenido los dirigentes de las instituciones de salud, esa falta de humildad, esa falta ¿qué te diré? De humanidad por el prójimo, ¿sí? No podemos llamar que tengan empatía porque no son médicos. Pero somos humanos, doctor. Sí. ¿Mande? Somos humanos todos. Pero mira, la empatía como ser humano no existe. No existe. Alguien decía por ahí, incluso no sé si fue Maquiavelo, donde decía, el ser humano nace de una manera y se transforma de otra. Nosotros en el sector médico, a través de muchos años de estar viendo y luchar con la muerte y ver cómo se te va la muerte o la vida de una persona entre los dedos, eso nos hace tener una empatía con la muerte, con la vida y con nuestros compañeros. Senador, y somos el único gremio. Sí, adelante, doctor. Dime. Somos el único gremio que tenemos esa empatía por la vida. Sí. El único. Yo creo que sí. Nadie más lo tiene. Senador. Y es por eso que abusan de nosotros. Eso se tiene que acabar. Que se llama sector salud. Nosotros le hemos aportado de nuestro dinero a ese enfermo que tú tienes ahí. Viene muy lastimado. Le hemos aportado más horas de trabajo a ese sector salud. Y lo más importante, muchos compañeros le han dado la vida a ese sector salud. Por eso te decía hace rato que era imperdonable la omisión y las fallas de los directivos o quienes dirigen a este sector salud. Senador, usted nos va a tener que ayudar a extirpar la corrupción de este paciente. Sí. Créeme, que lo vamos Armando, la primera cuestión, la cuestión que debemos de hacer para resolver los problemas es estar informados, que haya comunicación. Porque sinceramente es la primera vez que escucho a un líder sindical del Seguro Social que comenta lo que tú estás comentando. Entonces, pues para nosotros, que cuando menos en ese sector el Seguro Social no tiene problema. Pero, por lo que me estás diciendo tú, la situación es bastante delicada. Tan delicada como el paciente que se le está aquí, que está atendiendo Gaby. Senador, yo digo que usted proponga un extrañamiento al director del IMSS y al presidente de una vez. Porque este paciente... Al presidente hay que hacerle un llamado porque efectivamente... No, sí, está muy mal. Hay que cambiar desde la cabeza, desde el cerebro a ese paciente que es el sector salud para que pueda empezarse a corregir. Por lo pronto te sugeriría, Gaby, también que le empieces a rezar un poco. No, detentes ya no, porque ya nos mandaron un montón de detentes y no sirvieron, ¿qué cree?
Tanto no No se dijeron. No, senador. Aquí traigo mi Vamos a salir adelante, senador, hemos salido de muchas peores que esta, Sí. pero sí, usted, senador, Ajá. Juan Manuel, tienes, híjole, la verdad es que te voy a echar el paquete en la espalda. Créeme No. que si realmente te pones la bata, nos vas a ayudar increíblemente mucho a nosotros del Sí, sector salud. sí, Cuenta con nosotros sí, cómo no. como gremio sindical, y en lo que necesites, créeme que lo aportamos, lo damos. Hemos dado la vida en esta pandemia, que no podamos dar de ideas, de aportar hechos o acciones Claro. para que se Sí. fortalezca y este enfermo que tenemos ahí, que se llama sector salud, salga adelante. Y créeme que va a salir adelante, siempre y cuando nos apoye el senador. Pues tiene muchas Claro que ganas sí, de vivir yo- este paciente y tenemos Lo un tiene, equipo sí. maravilloso. Sí, Operemos así ya. es. Tenemos. No, Muy bien, déjalo, adelante, Gaby. no Sí. le metas mano, déjalo en paz, déjalo que respire un poquito con eso que le vamos a inyectar nosotros. Pues yo sigo sus instrucciones, doctores, y mientras dejamos en reposo a este paciente, ¿qué les parece si continuamos con el programa? Gracias por llegar a mi auxilio, porque yo no iba a poder sola con este paquete. Gracias, Te faltó regresamos la a tu respiración programa. boca a boca al COVID. la respiración. Sí, pues te No, faltó, la respiración exactamente. no, doctor. Bueno, Corte. Bueno, es una situación que, pues, a nosotros, bueno, yo a mí en lo particular, pues, bueno, entre coraje y sentimiento, ¿no? Porque, finalmente, bueno, la gente no alcanza a ver más allá o bueno, más bien no alcanza a entender más allá de lo que ve en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, o de mala información. Entonces, pues sí da coraje, cierto coraje, porque pues finalmente muchos compañeros pues se la están partiendo, ¿no? En los hospitales, pues muchos que ya han perdido la batalla, pues para que finalmente también la gente no pues ya no tanto que no reconozca, sino que hasta agreda, pues ya no es una situación que a uno le agrade, ¿no? Finalmente uno sigue trabajando, o sea, no por eso va uno a dejar de hacer lo que hacemos, pero sí es una situación pues hasta de decepción, ¿no? Finalmente, porque piensa uno que está en una sociedad que entiende, que sabe y que tiene un raciocinio capaz de discernir, ¿no? O sea, qué puede ser malo, qué puede ser bueno, y pues bueno, ya el hecho de que uno pase enfrente de su casa y te digan que traes el virus, pues bueno, es una cosa absurda completamente, ¿no? Sí, yo considero que efectivamente sí se están violando los derechos laborales, porque al ser trabajadores de instituciones públicas, pues lo mínimo que deben recibir son condiciones que les garanticen su seguridad. En este sentido, pues quiero también recordar que pues el artículo 4 constitucional nos garantiza el derecho de toda la ciudadanía a gozar de salud. Sin embargo, pues vemos que esta situación por la pandemia está dejando en clara evidencia cuál es la deficiencia que enfrenta nuestro sistema de salud pública, y evidentemente ello también afecta a los trabajadores de las instituciones de salud, porque es muy lamentable que pues el gobierno por un lado pregona que tiene una austeridad republicana, que se permiten ahorrar millones de pesos, y que no exista ni siquiera la garantía para los trabajadores de salud que trabajan en estas instituciones públicas, y ni siquiera les dan las garantías de tener acceso a un trabajo digno. Y pues ahora con esta condición de la pandemia, pues están sumamente expuestos al no tener el material y el equipo adecuado para proteger la propia salud de ellos. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Vamos a continuar, por favor, con el programa, este segmento final. Lamentablemente, pues ya saben que el tiempo es inclemente. Vamos a darle pie, por favor. Senador, ayúdenos. ¿Qué políticas públicas considera usted que se deben instrumentar por parte del gobierno, pues para fortalecer de cualquier manera ya al sector salud y sobre todo garantizar la vida de su personal? Bueno,
Lo primero es que se tienen que establecer todos los protocolos de manera correcta y seguirlo, ¿no? Aplicarle el recurso económico suficiente para que haya material, si hay que contratar más personal hay que hacerlo, porque es algo que ha estado fallando mucho en el sector salud. Hay una cierta cantidad de dinero presupuestada, pero no se está ejerciendo. Durante todo el primer año no se ejerció bien y en este segundo año apenas van a salir los concursos para el 2021 y se han estado comprando las medicinas y el equipo por asignación directa. ¿A qué precios? ¿Quién sabe? Pero se nota a leguas que no hay ninguna programación, no hay algo que esté bien sustentado. Obviamente no hay nada de transparencia en el manejo de los recursos, que inclusive han salido a la luz pública temas como el de la compra de los ventiladores, donde personas de la Cuarta Transformación, del mismo familiares del gobierno Morena han salido a relucir, como el hijo de Bartlett. No sé quién que vende los ventiladores 3 veces más caro. En la Ciudad de México los compran 5 veces más caro los ventiladores. Entonces, estamos viendo que el manejo del recurso público para compra de equipo, para compra de medicinas, ha estado manejándose de manera discrecional y esto pues está generando, al contrario de lo que el presidente López Obrador plantea, está generando pues más corrupción, está generando desorden, está provocando desabasto. Me queda constancia, y lo he estado comentando a lo largo de prácticamente 8 o 9 meses, que las medicinas contra el cáncer no había, apenas están empezando a surtir a final de mayo, perdóname, a final de junio apenas están llegando las medicinas contra el cáncer y se escucha al presidente y a muchos funcionarios decir que son mentiras, que sí hay medicina, que sí hay abasto, y no es cierto, ¿eh? Los tratamientos se detuvieron, aunque las personas llevaran su tratamiento, no se los hacían, o sea, que llevaran las medicinas, no les hacían el tratamiento. En fin, estuvo sumamente mal durante mucho tiempo el manejo del sector salud, y aquí sí necesitamos, bueno, decía el señor Jaime Guerrero, que es político, pero yo creo que en el sector salud necesitamos no políticos, sino técnicos, médicos, que sepan qué es lo que requiere realmente el sector, porque están tomando medidas que no nos están llevando a darle certidumbre al sector salud, buena atención a los pacientes, como decía López Obrador, que iba a ser de primer mundo, que parecido a Finlandia o a Suecia, no me acuerdo con cuál nos íbamos a comparar, y ahorita ya ni nos podemos comparar con El Salvador ni con otro país de Latinoamérica, porque estamos bastante ya ve mal. Que dice el doctor Entonces, ellos siguen esperando. Esperando, sí. Y mira, efectivamente, yo estoy decepcionado de lo que he visto en el sector del Seguro Social, porque ha habido muchísima desatención. O sea, sorprendido porque es un instituto que, aparte del presupuesto público, tiene el presupuesto de todas las personas que aportan, todas las empresas que aportan, y bueno, no puedo creer el desabasto, la desatención que han tenido en todo el sector salud, no para el personal de la salud que atiende, sino para todos los pacientes que pagan un servicio. Entonces, verdaderamente mal manejado todo el sistema de salud en este gobierno, en esta tercera parte del gobierno de López Obrador. Le agradezco, senador. Doctor Armando, ante este panorama que, como bien ya también nos comentaban algunas personas que nos ven, pues no era nuevo, ante un sector salud que ya venía siendo muy lacerado, muy lastimado por falta de instrumentos, por falta de material, de insumos. ¿Qué retos siguen? ¿Qué se tiene que hacer para que este mal manejo cese y se garanticen los derechos tanto laborales como de salud, personales y humanos para los trabajadores del sector salud? ¿Qué sigue? Número 1, ¿sí?, que quiten la corrupción. Número 2, como lo dijo ahorita el senador Juan Manuel, que no se politice y que en el Seguro Social sea un médico, un médico, ¿sí?, con moral, un médico con conocimientos, un médico prestigioso, un médico que haya hecho buena trayectoria en su andar por la medicina y que sea el director de una noble institución como es esta. Y no que nos manden un político. Hoy tenemos a un licenciado con todo el respeto, ¿sí?, en periodismo, dirigiendo
¿sí?, al instituto más grande que tiene este hermoso país de México, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo es posible que tengamos un consejo técnico, que ninguno es médico, y tengamos a un director que tiene licenciatura en periodismo? O sea, ¿cómo es posible, o cómo creen ustedes que va a haber un buen protocolo, una buena directriz de algo tan delicado que es la salud? Nosotros proveemos salud. Un ingeniero o un arquitecto provee sus proyectos. Tiene que ser alguien adecuado. Por eso yo decía, han politizado demasiado el sector salud y no nos lo merecemos. Yo te diría que quitaran la corrupción. Eso nos salvaguardaría a todos y tendríamos una mejor salud. Yo he visto en las redes sociales que llega un avión, 2 aviones, 3 aviones, 4 aviones, 5 aviones. He visto, ya hasta aparecen esos que hacen los tráficos de ahí de los aviones, ¿no? Van y la foto y todo. Oiga, pero doctor, nosotros, y que quiten la corrupción otra vez, porque ya ve que se supone que ya la habían quitado, ¿no? No, y ya estamos en un país sin corrupción. Sí, ya claro. no la tenemos. Pero yo lo único que quiero es que me digan qué traían esos aviones adentro. No han llegado. Ahora dicen, llegaron cientos de ventiladores. Señores, ¿dónde están? Yo siempre he dicho, a mí enséñame dónde están para que me calles la boca. ¿Dónde están esos ventiladores? ¿Dónde está ese equipo de acción de alta calidad que dices que traes para nosotros, los trabajadores de la salud? Los queremos ver. ¿Dónde están esas caretas? ¿Dónde están esos N95? Pero queremos ver los contenedores que lleguen directamente a los hospitales. Eso es lo que queremos. Y hoy por hoy no se ve nada. Por lo tanto, eso para mí es corrupción. En todo el sentido de la palabra yo coincido con usted y yo creo que aquí todos pues estamos de acuerdo. Y si no, Jaime, coméntanos por favor, ¿tú qué opinas de lo que se está diciendo y de qué otra manera la ciudadanía puede apoyar y externar pues este apoyo al sector salud? Mira, desgraciadamente hay un fenómeno muy interesante a nivel comunicacional. El presidente sale en las mañanas y pone un mensaje en varios temas. Uno de ellos es el tema de la salud, en donde dice que la curva se domó, y bueno, la curva se domó hace 4 meses, ¿no? Pero la maldita sigue estando ahí, ese es uno. Pero los mensajes machacones del presidente impactan a la ciudadanía. Y luego en la tarde, el doctor López-Gatell insiste sobre que todo está controlado. Hay un fenómeno que está bien estudiado que se llama el entumecimiento psicofísico, que es algo parecido a un trauma. La gente llega el momento en que está tan confundida por los mensajes y tan abrumada por las cifras que deja de cuidarse a sí misma. Y si tiene la necesidad de salir, pues sale, pese a su vida, pese a que pone en riesgo a su familia, etc. Ese es el fenómeno que estamos viendo en este momento. Tú ves a la calle, vas en el transporte público y te das cuenta de que la gente ha bajado la guardia de manera terrible. ¿Qué se puede hacer? Yo lo que creo que se puede hacer es primero admitir que la pandemia está fuera de control. Yo no sé si mis compañeros, el senador y el doctor estén de acuerdo con eso. Yo creo que en nuestro país la pandemia está fuera de control. Entonces, lo primero que deberían hacer es admitir que la pandemia está fuera de control. Segundo, de inmediato poner la pensión a los sectores que tienen la necesidad de salir, por lo menos durante 10 meses, ¿sí? O 6 meses, pagarles para que no salgan de sus casas, ¿sí? Obligar a que los funcionarios asuman que tienen que salir con el cubrebocas, ¿sí? Porque lo dijeron bien mis compañeros del panel. O sea, no puede ser que seamos parte de esta familia de presidentes populistas tipo Bolsonaro, Trump, Boris Johnson, que dice pues, que no pasa nada si no te pones el cubrebocas. Entonces, esta parte me parece que todavía hay muchas cosas que hacer
antes de que la cosa se ponga todavía peor. Hemos oído una y otra vez al doctor López-Gatell decir que en abril, que en mayo, que en junio, luego en octubre, y la última vez que dijo que esto va a seguir hasta marzo del año que viene. Pues quién sabe si va a seguir hasta el año que viene, porque la pandemia está fuera de control y la cantidad de muertos y contagiados, a todos nos queda claro, no son los números reales. Nada más hay un dato. Ayer decía el doctor López-Gatell que había 48,000 casos activos. ¿Qué quiere decir un número de casos activos tan alto? Que potencialmente esos 48,000 por lo menos van a contagiar a 1, a 2 o a más. Y esos son los casos detectados. Quiere decir que mientras tengamos una población tan alta de casos activos, no hay manera de controlar con las medidas que están tomando ahorita, ¿sí? Le preguntabas, Gaby, al senador sobre las políticas públicas. Yo nomás quiero decir una cosa. Al presidente de la República la frase política pública le repugna. Este no es un presidente de políticas públicas, es un presidente de ocurrencias. Así de simple y así de grave. Así de grave, Jaime, y así de grave también que ya se nos está acabando el programa, y de una vez quiero aprovechar que estoy contigo para que me regales tus conclusiones. Jaime, por favor, ¿algo más que quieras agregar? Sí, mira, yo te diría, primero hay que hacer conciencia a nuestro nivel del agradecimiento que tenemos que darle a los trabajadores del sector salud. Sí, yo tengo un amigo que es doctor, que estuvo un mes en terapia intensiva, que a pesar de su edad fue pues llamado a trabajar, y él estuvo con mucho gusto en la primera línea del deber, y afortunadamente ahora lo puede contar. Tenemos que reconocer, tenemos que decirle a la ciudadanía que tenemos que reconocer esto y que tenemos que exigirle por cualquier medio al gobierno que cuide de nuestros médicos, de nuestros enfermeros y enfermeras, de los trabajadores administrativos, porque los trabajadores administrativos también están siendo vulnerados. Hay muchos trabajadores administrativos que se han enfermado. El personal de limpieza también se ha enfermado. Tenemos que exigirle al gobierno que reconozca este esfuerzo, más allá de los discursos del presidente, sino en los hechos. Y como ciudadanos tenemos que reclamarle no solamente nuestra protección, sino la protección, vamos a llamarlo así, de nuestra primera línea de defensa. Yo te diría que mi conclusión es, ya es tarde para seguir haciendo demagogia. Ahora es tiempo de poner soluciones. Coincido totalmente, Jaime, es tiempo de actuar, es tiempo, ya llegamos tarde, ya llegamos muy mal preparados para hacerle cara a esta pandemia, y no nos podemos dar el lujo de seguirnos tardando. Yo me quiero unir, Jaime, junto contigo, todo el equipo de producción, a hacer este reconocimiento de verdad a todos los que están en esta primera fila de batalla, todo el sector salud. De verdad, quisiéramos hacer más que llevar este mensaje, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento de verdad, todo el equipo de producción, por todos los que, como dicen, se la están rifando ahí en los hospitales, de verdad. Muchísimas gracias. El reconocimiento entero, nuestros respetos. Al doctor Armando, por favor, comparte este mensaje que se tiene aquí desde Revolución Democrática 2.0, desde la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, todo el reconocimiento, el apoyo y el respaldo a los trabajadores del sector salud, que son, como dice Jaime, los que están dando la cara en esta batalla, son los primeros en la línea, y a los que deberíamos de estar cuidando más porque dependemos de ellos. Todo el reconocimiento de verdad y el agradecimiento. Jaime, te agradezco que hayas estado con nosotros en Revolución Democrática. Me gustaría escuchar, por favor, al doctor sus conclusiones antes de irnos del programa, y también al senador. Doctor, adelante. Bueno, realmente las conclusiones que saco de todo esto que hemos estado platicando es que es increíble que exista tanta omisión y tantas fallas
de los que nos dirigen o de quienes están a cargo del sector salud. No es justificable de ninguna manera que se pierda o se sigan perdiendo vidas humanas porque no hay un liderazgo de estas personas que están al frente de estas instituciones tan nobles de salud, llámese ISSSTE, Salubridad, Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué razón digo esto? Porque donde se están muriendo más compañeros del área de la salud es en los hospitales públicos. Si tú sacas un porcentaje de la muerte o contagio de los compañeros del área de la salud de los privados, es muy bajo en relación al sector salud público. ¿Eso a qué nos lleva? Ya lo decía el senador Juan Manuel. Dice, tú vas a un hospital privado y los ves con su equipo como debe ser en forma. Esa mi conclusión es que te digo, es una crueldad de todos estos personajes políticos que no han sabido dirigir en forma adecuada el sector salud, en donde no han sabido tener un liderazgo ¿sí? hacia nosotros los trabajadores, y en donde ellos han permitido toda y cada una de las muertes que ha habido de mis compañeros por negligencia, imprudencia, falta de interés, ¿sí? y desconocimiento. Todo eso, si lo juntamos, este tipo de personajes no deben de estar por ningún momento más en esos puestos. Y específicamente lo hago al maestro Zoé Robledo Aburto. No tiene por qué estar ahí, en ese lugar. Él está sentado con alguien decía, el profesor Gatell, está sentado sobre muchas muertes. Yo repito esta frase, el maestro Zoé Robledo Aburto está sentado, ¿sí? y va sobre su lomo muchísimas muertes de mis compañeros. Doctor, es mi conclusión. No puedo le agradezco mucho tanta omisión. Te agradezco mucho estas palabras fuertes pero certeras y que de verdad esperamos que lleguen y que cuenten con el respaldo de la ciudadanía. Yo me sumo a él, la Dirección Nacional Veterinaria, estoy segura, convencida de que así lo hará también. Senador, sus conclusiones, por favor, antes de despedir el programa. Sí, bueno, pues yo quisiera que por el bien de México pudiera corregirse cuanto antes esto del sector salud. Como comentó antes el señor Jaime Guerrero, hay políticas públicas sobre salud que hay que seguirlas, esos lineamientos, esos programas, y que no sea de ocurrencia a como amanezca el presidente, que un día jalan para un lado, otro para el otro, y así pues no puede ser. El sector salud es muy serio, se necesita seriedad médica, necesitamos que haya gente que verdaderamente conozca el sector de la salud, que administre la salud de México, y que pues si la tarea del sector salud es mejorar la salud de los mexicanos, bueno, pues esto tiene que prevalecer antes que el dinero, prevalecer, o sea, lo más importante es la vida, tanto de médicos como de pacientes, y esto es lo que menos estamos viendo que se preocupen en este gobierno, desafortunadamente. Así que yo esperaría que este gobierno le pusiera ya una atención correcta al sector salud, porque si no va a ser, además de la crisis económica que ya estamos padeciendo, del desempleo y la baja en los ingresos de la gente, además estar batallando con la salud es el peor de los mundos, sinceramente. No lo merecemos los mexicanos, no lo merecen los trabajadores de la salud, así que debe el presidente hacer un compromiso muy serio, reorientar su política de gobierno en el sector salud para mejorarla sustancialmente, y pues no hay otro, y dedicarle el recurso suficiente, sin burocratismo, sin corrupción, porque es desabasto en muchas líneas del servicio médico. Este sería mi comentario. Les agradezco mucho a los tres, de verdad, senador, gracias por haber estado el día de hoy en Revolución Democrática. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, doctor Armando, por estar con nosotros el día de hoy. Le reitero mi agradecimiento, mi respeto y mi admiración. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo, Jaime Guerrero, Juan Manuel, un gusto en conocerlos. El gusto ha sido mío.
agradezco mucho el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gaby, muchas gracias. Un gusto, Héctor y Armando. Jaime y Armando, perdón, muy amables. Muy bien, estamos. Gracias. Muchas gracias a los tres por estar en Revolución Democrática 2.0. Gracias a ustedes que hacen posible este programa con sus comentarios. Sigan compartiendo el programa, por favor. Y, sobre todo, un mensaje que repetimos desde Revolución Democrática 2.0 y desde el PRD. Cuidémonos, por favor, de verdad. Hay muchas vidas que sin querer afectamos al no cuidarnos. Como comentaban los ponentes, el ser tan distraídos, el ser tan ajenos, tan lejanos a todas las personas del sector salud que están al frente, que están arriesgando sus vidas y las de sus familias, de verdad, no se vale. Cuidémonos, por favor, respetemos y apoyemos a todas y a todos los mexicanos, porque ese trabajo lo tenemos que hacer todas y todos unidos. No se pierdan, por favor, el próximo programa de Revolución Democrática. Yo soy Gabriela Juárez. Gracias por haber estado una vez más aquí. Gracias.